John Mraz, 2010, Fotografía de la Revolución Mexicana, Compromiso e Íconos, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia. En su libro estudia las imágenes realizadas por fotógrafos mexicanos que logró identificar en el periodo 1910-1920. Menciona a los autores de la imagen, el porqué y para quienes la elaboraron. Comenta que Casasola no fue el único fotógrafo de la Revolución Mexicana. Muchos trabajadores de la Cámara cubrieron diferentes acontecimientos del conflicto armado y se integraron a las fuerzas revolucionarias. Afirma que se puede señalar a ciertos profesionistas de la imagen que se vincularon con las fuerzas revolucionarias. Manuel Ramos fue el fotógrafo del Porfiriato. La agencia Eleodoro J. Gutiérrez se unió al movimiento maderista tanto en la frontera norte como en el Distrito Federal y produjo retratos de dicho grupo armado. Jerónimo Hernández realizó imágenes durante los años de la presidencia de don Francisco Madero. Ignacio Medrano Chávez fue la lente que se vinculó con los acontecimientos de Pascual Orozco. Armando Salmerón fue el fotógrafo de Emiliano Zapata. En las huestes del sur también realizaron tomas de acontecimientos Cruz Sánchez y Sara Castrejón. Eduardo Melado fotografió escenas de la escena trágica y se puede considerar un trabajador de la Cámara relacionado con Victoriano Huerta. Los hermanos Antonio y Juan Cachú fueron los fotógrafos más cercanos a Pancho Villa. Las fuerzas constitucionalistas tuvieron muchos profesionales de la imagen en sus filas. Jesús H. Vieta trabajó realizando registros con este ejército revolucionario. El autor plantea que para mantener de manera continua a los trabajadores de la Cámara, las fuerzas bélicas los subvencionaron. Esto le permitió contar con recursos para gastos de película, química, cámaras, tripiés, equipos y asistentes. Afirma que los caídos tuvieron más recursos económicos para adquirir armas, contaron con más medios para financiar a los fotógrafos. En este libro el autor realiza una fotohistoria para descubrir qué puede aportar la imagen y su capacidad reproductora mecánica a la Revolución Mexicana. Los profesionistas de la imagen registraron muchos grupos y seres humanos que no están presentes en la historia escrita, mujeres, infantes, así como las diferencias en los armamentos, las destrucciones de los bombardeos, la vida de los campesinos y en los vagones de tren, entre otras cosas. John Mraz afirma que en su libro presta especial atención a los fotógrafos comprometidos que logró identificar. Comenta que en una circunstancia de guerra, los aficionistas de la imagen se vieron obligados a identificarse con las fuerzas revolucionarias. De esta manera la guerra les permitió poner en práctica sus conocimientos artísticos y técnicos para expresarse. Al mismo tiempo lograron encontrar una manera de obtener recursos para sus insumos. El autor plantea que la Revolución Mexicana sucedió en un momento en el cual se estaba definiendo la fotografía como medio, en un contexto nacional en el cual se transportaban las personas con caballos, pero algunos sujetos ya utilizaban los aviones. En los campos de batalla los rebeldes utilizaban cañones viejos, pero en otros frentes bélicos contaban con moderna artillería. Los fotógrafos manipularon una variedad de equipos fotográficos, cámaras viejas y pesadas, junto a equipos nuevos y ligeros portátiles que entraron al país en la medida que avanzaba la guerra. Muchos fotoperiodistas cargaron la cámara reflex, podían movilizarse con ella y operar a mano, para buscar la imagen en lugar de esperarla. Dicho equipo posibilitó a los fotógrafos captar acciones. El visor superior permitía registrar escenas sin tener que cubrirlas con el paño oscuro. Otra cámara que utilizaron los profesionistas de la imagen fue la Viet, con un visor adosado, plegadizo al muelle que requería tripiés. La Kodak Brownie fue utilizada por los integrantes de la clase acomodada. El autor plantea que al parecer estos personajes no participaron en la documentación de la guerra. John Mraz afirma que la Revolución Mexicana fue el conflicto armado más fotografiado por el tiempo que duró y porque fue la gran conflagración del siglo XX. Cuantiosos fotoperiodistas y cineastas de diferentes partes del mundo, tanto comerciales como aficionados, se integraron al país para cubrir el movimiento. La Revolución Mexicana trajo cambios en las imágenes que se estaban publicando en los periódicos. La gente comenzó a aparecer en las páginas de los diarios y revistas ilustrados, así como en películas documentales, con una fuerza que rompió el término tipo popular con el cual los habían etiquetado. Ahora aparecieron fotografías de los integrantes de la clase baja con su ropa, compartiendo espacio con los personajes portadores de traje y mujeres con vestidos porfirianos de la clase acomodada que habían predominado la representación del porfiriato. El autor menciona que la gran mayoría de los fotoperiodistas, sobre todo los de la capital, tuvieron una postura conservadora, respetaban el oportunismo de los periódicos y las revistas que pagaban sus salarios, les proporcionaban los materiales y un espacio para publicar sus imágenes. Pero hubo otros fotógrafos que se comprometieron con el conflicto armado, se vincularon con los caudillos,
quienes comprendieron la importancia de difundir su semblante como propaganda de sí mismo y de su causa. Los líderes revolucionarios comprendieron el poder de los medios modernos e incluyeron en sus filas a fotógrafos y cineastas. También tuvieron una fascinación por el retrato. El autor menciona que el fotógrafo José Mota registró una imagen del general Pablo González vestido de aviador para evidenciar su admiración por la modernidad, colocado en una pirámide para vincularse con las raíces más profundas de la mexicanidad. El libro también cita un comentario de León Retz, en el cual pone de manifiesto el gusto que tenían los caudillos por la fotografía. El periodista narra que una hora retrató al general Urbina en varias poses, con una espada, sin la espada, montando 3 caballos diferentes, con su familia, una foto de 3 niños de la familia, otra de toda la familia armada con pistolas y espadas.